Y sobre todo yo creo que sí venimos a darle, pero también venimos a recibir. Nos vamos, siempre salimos con esa bendición de haber sentido su presencia, que no la podemos entender en muchas ocasiones, pero uno dice, es que no sé qué sentía, pero pues sentía algo como mucha paz, no sé, a veces lo definimos de distintas formas, pero eso que se siente es la presencia de Dios. Y yo le doy tantas gracias a Dios porque Dios está en este lugar. Por su amor y misericordia, Él está presente en este lugar. Y le doy muchas gracias a mi Padre por esto. Gracias al Señor por su amor. Mire, hace unos días checaba yo unos videos. A mí me gusta mucho lo que son los barcos, así esos grandes, los aviones, los trenes, las máquinas de trenes, y me gusta mucho informarme de ese tipo de cosas, y saber cosas técnicas, tanto de la ingeniería, del desarrollo, de la producción, de la construcción, mantenimiento, etcétera, de este tipo de cosas. Y estaba yo investigando, y a causa de esta enseñanza, me enfoqué un poquito más a estudiar acerca de los barcos. Y me puse a ver el proceso de cómo se construye un barco en la actualidad. Y es algo impresionante, hermano. Esos enormes barcos que llevan miles de toneladas, hermano. Y que van ahí, que se ven grandísimos. Hay barcos tan grandes que miden más de 300 metros de largo, ¿sí? Y que llevan, ¿ha visto usted los contenedores, esos cuadrados que llevan los trailers? ¿Sí? Hay barcos que tienen capacidad para más de 11,000 de esos contenedores. ¿Se imagina el tamaño del barco? El más grande tiene una capacidad para más de 13,000, el más grande del mundo hasta ahorita. Estamos hablando de miles de toneladas que llevan, ¿sí? Es algo tremendo, impresionante. Pero esos enormes barcos, hermanos, que cuando uno los ve cerca, tal vez algunos de ustedes han podido ver algún barco petrolero o carguero de cerca. ¿Cuántos han visto un barco de esos que son así súper impresionantes, que son cuadras de largo? ¿A cuánto les ha tocado ver en algún lugar? ¿Sí? ¿Sí? ¿En Hawái más? ¿Dónde? Ensenada. Me tocó ver en Veracruz. ¿Dónde? En el puerto de Veracruz. ¿Sí? ¿Cómo se ven? ¿A poco no se ven así de que impresionante el tamaño? Pareciera que no se pueden hundir esos barcos, que son indestructibles. Y prácticamente así se ven, indestructibles. Se ven tan grandes que uno dice, wow, o sea, ¿qué les pudiera suceder a estos barcos tan impresionantes? Pero veía yo un documental de una persona que estaba grabando un video a bordo de uno de estos barcos enormes, transatlánticos, intercontinentales, que llevan miles de toneladas, y que el barco se encontraba en medio de una tormenta. Y veía cómo se hacía el barco, un barco tan impresionante en medio de las olas de la tormenta, y se veía tan frágil el barco que no lo podía creer, cómo las olas hacían con el barco literalmente lo que querían. ¿Sí? Recuerdo mucho que hubo un momento que fue el más impresionante, donde se veía el barco, las olas grandísimas, no sé de cuántos metros, pero pues esos barcos no creo que midan menos de 30, 50 metros de altura, y las olas se veían así, o sea, de abajo hacia arriba,
olas de, no sé, por lo menos 30, 50 metros. Y hubo un momento en que ese barco a veces sí hacía esto con las olas, ¿no? Y brincaba y volaba la parte de adelante del barco y caía. A lo mejor lo han visto, ¿verdad? En documentales. Pero hubo un momento en que hubo una ola tan grande que el barco no pudo hacer esto, sino que la ola llegó por arriba y el barco pasó por dentro de la ola. Qué cosa tan tremenda. La cabina, no sé los nombres técnicos todavía de los barcos, estoy un poquito más empapado de lo que son los aviones, pero la cabina que es, o donde está el timón de mando del barco, está en la punta del barco. ¿Sí los han visto? Donde se ven allá las ventanitas arriba. Disculpe. La ola llegó y cubrió esa parte del barco todavía. Y los de adentro, se escuchaba en vivo el audio. Y se veía donde el barco pasó por adentro, atravesó la ola, es decir, se hundió en el mar y luego salió a flote el barco. Una cosa tremenda, ¿sí? Impresionante. Y esa persona que estaba grabando, pues yo creo que ellos ya están impuestos, ¿verdad? Ya están acostumbrados. Y sabían que esa tormenta pues no era capaz de hundir ese barco. Para nosotros, no, pues yo en el último lugar del planeta en el que quisiera estar es en uno de esos barcos, ¿verdad? Y mucho menos en medio de esas tormentas, ¿sí? Son cosas eventuales, no son cosas de todos los días, pero son cosas que suceden. Y en la palabra de Dios encontramos una situación donde los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, pasaron algo semejante a algunas ocasiones, ¿sí? Recordemos que varios de esos discípulos del Señor Jesús, antes de ser discípulos de Cristo, tenían diversas profesiones o actividades para vivir, y varios de ellos eran pescadores, ¿sí? Y habían pasado muchas tormentas en el mar ellos sabían lo que era lidiar en medio a mar abierto con las tormentas, con los vientos fuertes, con las olas grandes, ¿sí? Y sabían cómo salir adelante sin hundirse, ¿sí? Sin que se hundiera el barco, y aún estando el barco a veces ya cargado. En estos videos que les comento, los de la tripulación se reían y así como cuando los niños están ¿cómo se llaman los juegos esos mecánicos, ¿no? De que ¡ah! Y gritan y ¡ah! Si yo hubiera gritado así, no hubiera gritado de esa manera, ¿verdad? No sé, yo hubiera estado abrazado al capitán todo el camino, no sé qué hubiera hecho, ¿no? Pero ellos gritaban así como que ¡órale! ¡Ay! Y como que hasta se emocionaban y así se sorprendían y se rían, porque pues sabían que el barco no iba a hundirse a causa de esa tormenta. Y no echaron por borda nada de la carga que traían. Se habían ahí cientos de contenedores, muchos, lo que se alcanzaba a apreciar en la toma. Y ellos no fueron como que, a ver, hay que aligerar el barco y vamos a sacar. Ellos sabían cómo llevar el barco cargado y sacarlo de esa tormenta. Obviamente ahorita existe mucha tecnología, de radar, de GPS, de muchas cosas, ¿sí? Los barcos están equipados de una manera increíble. Pero los apóstoles, que habían sido pescadores, ellos sabían solamente, ahora recordemos que antes los barcos eran de madera, ¿sí? Ahorita estamos hablando de buques que son de materiales extremadamente fuertes, ¿sí? Aparte de la tecnología que tienen. Pero los apóstoles sabían cómo lidiar con esas tormentas, cómo salir adelante sin hundirse, ¿sí? Ahorita existen sistemas que ayudan a un barco o a cualquier embarcación del tamaño que sea
A lo mejor alguien ha escuchado hablar, si tiene conocidos que se dedican a la pesca o algo, hay unas bombas especiales que traen todos los barcos, incluso ya desde embarcaciones medianas o pequeñas, ¿sí? Que se llaman, por ejemplo, las bombas de achique. Bombas de achique. ¿Qué es? Es una bomba de inmersión, ¿sí? Que puede estar bajo el agua y lo que hace es que está chupando agua y aventándola por una manguera hacia donde se dirija la manguera. Que en este caso, pues se pone en las partes específicas del barco, y cuando hay alguna, se avería el casco del barco, la parte de abajo del barco, y comienza a entrar agua, las bombas se activan y comienza el barco pues a sacar el agua, ¿sí? Este tipo de sistemas pues no existían antes. Usted y yo hemos visto películas donde cuando se empezaba a hundir pues fuera la canoa o la lanchita, pues ¿qué era lo que hacían los que estaban allá adentro? Pues con las manos y con botecitos y con lo que se pudiera, ¿no? Echar el agua para afuera. En aquel tiempo no existía este tipo de cosas, ¿sí? Y hubo una ocasión en especial donde los discípulos les tocó enfrentarse con una tormenta muy específica y con una situación también muy eventual, muy específica. Un día estaba el Señor Jesucristo, nos enseña la palabra, y le voy a invitar a que me vaya acompañando al libro de San Marcos, capítulo 4. San Marcos 4, por favor. Vamos a ver parte de esta historia. San Marcos 4. Miren, el Señor Jesucristo había estado prácticamente gran parte del día enseñando a una multitud de personas que se habían acercado a Él, y precisamente Él se encontraba a la orilla del mar. Entonces, dice la palabra, no vamos a leer todo el capítulo, son muchos versículos, se lo voy a explicar, usted léalo en su casa, San Marcos 4. Y el Señor Jesucristo comenzó a hablar, pero dice la Biblia que la gente empezó a amontonarse, ¿sí? Ya ven cómo somos organizados, ¿verdad? Cuando se hacen meetings y tumultos y todo eso, no, hombre, es un empujadero de todo. Entonces, lo que hicieron fue poner al Señor Jesús en una barca, ¿sí? En un barco, una lancha medianamente grande, y alejarlo tantito, ¿sí? En el agua, para que toda la multitud estuviera sentada a la orilla de la playa. Básicamente eso fue lo que sucedió. Entonces, desde ahí el Señor Jesús les estaba enseñando, y ahí vemos algunas parábolas que el Señor Jesucristo les enseñó. Fue un buen tiempo en el que el Señor Jesús empezó a hablarles a ellos de ciertas cosas que ahorita no vamos a entrar a este tema, porque quiero enfocarme a la parte final de este capítulo. Y ese día que el Señor Jesús estaba con la multitud, cuando terminó ya de hablar con la gente, ya era tarde. Y dice la palabra, ¿sí? Vamos a ver en el versículo 35, 4:35 de San Marcos. Ya que el Señor Jesús había terminado, antes del 35, se lo parafraseo solamente, dice la palabra que despidieron a la multitud, o sea, les dijeron, ¿saben qué? Ya se terminó la reunión, ahora sí que Dios los bendiga, adiós, adiós, y para que se fuera la gente, tomaron al Señor Jesús y lo pusieron en una barca. Y en el verso 35 vamos a leer, ¿estamos todos? ¿Amén? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, esto lo dijo el Señor Jesús, les dijo el Señor Jesús, pasemos al otro lado de ese mar. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, ¿sí? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de
de tal manera que ya se anegaba. Verso 38. Y él estaba en la popa, el Señor Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39. Y levantándose el Señor Jesucristo, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Verso 40. Y les dijo el Señor Jesús a los discípulos: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esas preguntas que les hizo. Verso 41. Entonces, temiendo con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este? O sea, ¿quién es Jesús? Que aún el viento y el mar le obedecen. Cierra tus ojos. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Estamos aquí, Señor, porque tu amor, Señor, se ha visto reflejado en nuestras vidas. Estamos aquí porque hemos venido a buscar de ti, porque te necesitamos. Necesitamos de ti en tantas áreas de nuestras vidas. Y sabemos que tu palabra, Señor, es verdad. Y en tu palabra está la dirección para saber qué hacer, cómo hacerlo, para evitar, Señor, caer en el error, para poder ser libres de aquellas cosas, Señor, que están terminando con nuestra vida y haciendo, Señor, que esta barca, Padre, que es nuestra vida, se hunda. Hoy nos ponemos en tus manos. Permíteme, Señor, expresar tus ideas y habla al corazón de cada uno de los que estamos aquí. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, el Señor Jesucristo les dijo que fueran al otro lado de ese mar. Pero los discípulos no contaban con que a la mitad del trayecto se iban a topar con una tormenta, como lo dice el verso 37. Al final dice: de tal manera que ya se anegaba. Era una tormenta tan grande que la barca donde iban ellos se estaba comenzando a anegar, dice la palabra. Y dice uno: pues se anegaba, ¿qué es eso? Le voy a decir qué es. Anegar, fíjese, es sumergir a alguien o algo bajo el agua, ¿sí? Y literalmente nos da la idea. ¿Se acuerdan lo que le platiqué ahorita de aquel barco? Cuando la ola fue tan grande que cuando el barco quiso pasar por encima, la ola lo cubrió y el barco pasó por abajo del mar y salió a flote. Básicamente esa es la idea de lo que estaba sucediendo con la barca donde iba el Señor Jesucristo. Imagínense ahora, la barca se calcula, la Biblia no especifica el tamaño del barco. Sí dice que había barquillas, o sea, barcos más pequeños, tipo lanchas. Pero se calcula que más o menos la barca donde iba el Señor Jesucristo medía alrededor de 8 metros. 8 metros es lo que mide de la pared a la pared, son 8 metros exactamente. ¿Sí? De pared a pared. Entonces, este es el tamaño del barco. Pues era una barca relativamente mediana, ¿sí? Hay barcos pesqueros, cuando vamos a Guaymas, más o menos, yo calculo que la mayoría son de este tamaño, uno que otro tal vez más grande, hay más pequeños, pero ya era una embarcación decente, ¿sí? Donde podían ir varias personas. Y dice la palabra que se anegaba. Y esta expresión de que se anegaba da la idea también en el original de que se estaba comenzando como a hinchar. ¿Sí? Recuerde que estaban construidos estos barcos de madera. Y cuando una madera comienza a hincharse, ¿sí?, en una construcción, ¿qué comienza a suceder, hermanos? Comienza a deformarse. Si tiene amarres, lo mismo que se empieza a hinchar, hace que los amarres se rompan. Entonces,
no había bombas para extraer el agua. No sé si tendrían ahí cubetas. No sé si estaban con las manos. Lo único que sé es que el agua estaba entrando cada vez más. Y dice la palabra de Dios que los discípulos le dijeron al Señor Jesús que la barca estaba comenzando a sumergirse bajo el agua. El barco se hundía, hermanos, en pocas palabras. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo se encontraba en la parte trasera. Dice ahí en popa, es la parte trasera de un barco. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba orando ahí fervientemente. ¿Estaba qué? Estaba agotadísimo, hermanos. Imagínense hablar por horas. Yo no sé cómo estaría el clima ese día que habló el Señor Jesús. No sé si estaba bajo una sombra o no. Pero no había micrófonos para empezar. Y la multitud podrían haber sido cientos o hasta miles los que estaban ahí. Acuérdense que al Señor Jesucristo se le contaban de 3,000, 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Si yo me quito el micrófono ahorita y comienzo a hablar sin micrófono, dentro de 20 minutos me voy a poner ronco. Habrá algunos que tienen muy buena voz y pueden hablar a grandes multitudes. El Señor Jesús tal vez tenía esa gracia, ¿verdad?, que Dios le había dado. Pero el punto es que el Señor Jesús estaba dormido, descansando, ¿sí? Pero no era una casualidad, hermano, que el Señor Jesús estaba descansando. No era una casualidad que el Señor Jesús no estuviera ahí en medio de todo lo que estaba sucediendo. Dice el versículo 38: y Él, o sea Jesucristo, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Un cabezal, ¿qué es esto? Hay varias teorías, pero casi todas giran en que era un tipo de almohada, ¿sí? La más coherente es que cada barca llevaba 2 cabezales. Y estos cabezales, hagan de cuenta que eran como unos costalitos o unos bultos de arena, ¿sí?, que llevaban para poder a veces hacer contrapeso cuando se necesitara. Pero esos estaban en la popa, es decir, en la parte de atrás era donde se guardaban. Y la popa, hay cuenta que estaba en la embarcación y todo esto estaba descubierto, porque aquí era donde tenían las redes, donde subían los peces, etcétera, etcétera. Pero acá en la popa, ¿sí?, había como una especie como de piso o techito, donde se podía meter a alguien ahí abajo. Era un espacio reducido de altura, pero ahí era donde estaban los cabezales. Y los cabezales eran un lugar donde podía llegar alguien que estaba cansado, ¿sí?, y recostarse sobre uno o sobre ambos y utilizarlos ya sea como cama y almohada. Esa es la idea del cabezal que nos habla la palabra de Dios. Entonces dice que estaba durmiendo sobre un cabezal, estaba descansando, ¿sí? Pero los discípulos no estaban tan tranquilos como estaba el Señor Jesucristo, y fueron de manera reclamante a decirle, y lo vemos ahí en la palabra, dice, y le despertaron. O sea, sí estaba dormido el Señor Jesús, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esto es algo así como: ¿qué no te das cuenta de lo que nos estás pasando y no haces nada? ¿Sí? No sé si a alguna mamá o papá no le ha tocado que algún niño le reclame, no sé, porque se va caminando y se cae, y que el niño voltee con la mamá y le diga: ¿por qué no me agarraste? Oye, espérate, mijo, pues. ¿Sí? Eso es como echarle la culpa a quién. A la mamá. ¿Y quién tuvo la culpa? Pues el chamaco, por ella ahí no poniendo atención. Bueno, algo semejante fue esta expresión.
de, Señor, ¿que acaso no te das cuenta? O sea que casi lo voy a parafrasear, y esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, pero parafraseándolo sería, ¿que no te das cuenta que por tu culpa casi nos estamos muriendo y no estás haciendo nada? Y ahora, no sé, fíjense, todavía me atrevo yo a pensar en esto. No sé si los discípulos tenían tanta fe en el Señor Jesús que le estaban diciendo, haz un milagro, Señor, y sálvanos. O le estaban diciendo, ándale, agarra un remo de perdido para que también tú nos ayudes a... No sé en cuál, ¿cómo se lo estaban diciendo? ¿Sí? Si en lo natural, o habría por ahí alguno muy espiritual que hasta dijo, se lo había dicho a ustedes de esa manera. El Señor hizo lo que solamente Él podía hacer. Miren, todos los discípulos y los que iban ahí con ellos, pescadores, gente del mar, que llevaba a cargo la embarcación, ya había hecho lo que se podía hacer. Ya había hecho lo que a sus fuerzas, a su conocimiento, estaba a su alcance. ¿Sí? Pero el Señor Jesús hizo lo que solamente Él podía hacer y que nadie más puede hacer. Y usted va a decir, pues calmó la tormenta. Pues déjeme decirle que yo me quiero ir mucho más allá. Y el Señor Jesús hizo algo que solamente Él podía hacer, y más en ese tipo de situaciones. Me atrevo todavía a pasar por encima de la tormenta, hermano, y lo que vamos a leer ahorita. El Señor Jesucristo lo que hizo fue llevarlos sanos y salvos al otro lado del mar. Porque muchas veces nos enfocamos en la tormenta. Y dígame si no pensó eso cuando dije ahorita, y el Señor Jesús hizo lo que nada más Él podía hacer. Sí, le dijo al mar, calla y enmudece. Pues sí lo hizo. Sí. Ahora, usted y yo también podemos decirle al mar que calle y enmudece. Pero ¿se irá a tranquilizar la tormenta? Porque hay gente que sí dice. Hay cristianos que han entrado al positivismo de la declaración positiva, de yo declaro y yo decreto. Y yo declaro y yo decreto que esta tormenta y que estos problemas, y esto es positivismo, a la televisión sale también, y se ha metido a la iglesia. Gente que, mira, tú no digas que te va a ir mal. Tú no digas que estás enfermo. No, pues si estoy enfermo, pues estoy enfermo. No, pero es que no lo declaras con tu boca. Pues lo declaro con las orejas. ¿O con qué lo declaro? O sea, ¿con qué te digo que me siento mal? No, es que la palabra dice que hay poder para dar vida y para dar muerte en la boca. La Biblia no está hablando de eso, hermano. Pues lea el contexto de la palabra de Dios. ¿Sí? Y todo ese positivismo, puede haber gente que se levante y te diga, no, tú dile, calla, enmudece, y vas a ver cómo. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, sí, hermano. Pero el único, usted y yo lo podemos hacer, podemos hablarlo, pero que suceda es otra cosa, hermano. Porque ¿quién es el único que tiene el poder para hablarle al mar, ¿sí?, y decirle calla y enmudece? ¿Quién es? Solamente Dios. Y en la televisión hay tantos programas que te dicen, tú levántate con una actitud positiva, tú, mira, si tú piensas positivo vas a traer las cosas positivas a tu vida. Pero si tú mismo te sientes, mírate al espejo y di, tú eres un triunfador. Tú eres un triunfador. Tú estás guapo y todos los pelos así parados. Tú eres la persona más valiosa que está en el mundo, ¿verdad? ¿Sabe cómo terminan ese tipo de gente? Suicidándose. ¿Sabe la cantidad de, cómo se llaman esos motivadores que se han suicidado?
montones. Eso es un negocio que es una falsedad y se ha metido en la iglesia. ¿Sí? Hermano, vengo porque mire, ¿sabe que traigo un dolor aquí en la rodilla? No, hermana, cancele ese dolor. Usted diga que su rodilla está sana, no tiene nada. No, pero es que me duele, hermano. No diga eso. Usted diga que no tiene nada. Pero es que me duele, hermano, mire que... No, cancélelo en el nombre de Jesús. Declare y decrete que su rodilla no tiene nada. Y la rodillota así, ¿verdad? Como pelota de básquetbol. Hermanos, si no reconocemos, si yo no reconozco que me duele la rodilla, ¿cómo voy a ir a mi Señor Jesucristo y decirle, estoy en medio de una tormenta, si yo estoy declarando que la tormenta no existe, hermano? ¿Cómo voy a buscar la ayuda de mi Señor si primero no me declaro incompetente por mis propias fuerzas de calmar, es más, mire, no de calmar la tormenta, de llegar al otro lado? ¿Sí me estoy explicando? Si traigo un dolor en la rodilla, tengo un dolor en la rodilla. Y el hecho de negar que tengo un dolor en la rodilla no me va a sanar, ni significa que tenga más fe que alguien que dice que sí lo tiene. Mi fe se va a demostrar en base a quién voy a ir yo a buscar. ¿Quién es el objeto de mi fe? Y si el objeto de mi fe es el Señor Jesucristo, yo voy a ir con Él y le voy a decir, o a poco, mire, le voy a decir, Señor, traigo un dolor en la rodilla. O voy a ir con un hermano, hermana, ¿puede orar por mí? Traigo un dolor en la rodilla. Hijos, esposa, esposo, mamá, papá, ¿puedes orar? Traigo un dolor en la rodilla. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, y se ora, sana, Señor, el cuerpo, como el Espíritu Santo guía y sobre todo como la palabra de Dios nos lo indica. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando en esto, hermano? Quiero ser claro. Porque el hecho de decir, en mi casa todo está bien, en mi matrimonio todo está bien, en mi vida todo está bien, en mis finanzas todo está bien, y que esté mal, no nos va a llevar a nada. ¿Sabe quién metió todo esto? Satanás en la iglesia, hermano, a través de un montón de libros metidos por gente que ni siquiera es cristiana, y que ya lo he dicho. ¿Sí? Dios, hermano, fíjese los discípulos a quién acudieron directamente, porque existen un montón de libros. Mira, si tú tienes un problema, sigamos con lo de la rodilla. Me duele la rodilla, y tú vas a una librería, y a una librería hasta cristiana, te vas a encontrar un libro que se llame Una rodilla con propósito. ¿Sí sabe que es católico, verdad? Que escribió Una vida con propósito de todos los derivados. Es católico. Ahora no estoy aquí para decir quién es quién, pero ¿por qué decir mentiras? ¿Sí? Si vas a encontrar gente, hermano, y un libro que te va a decir ahí las 5 maneras bíblicas de no tener dolor en la rodilla. Y vamos a encontrar cada cosa, hermano. Si tienes broncas en el matrimonio, no, hombre, va a haber ahí un montón de cosas. Libros que traen hasta, fíjense nada más hasta dónde hemos llegado. No lo puedo creer esto, pero es lo que está sucediendo. Oraciones prefabricadas. ¿Sí? Abres el libro y dice ahí, haz esta oración. Yo, y luego viene ahí en blanco, fulanita de tal, declaro que en mi matrimonio será un matrimonio para la gloria de Dios, y viene un montón de cosas, y luego al final, en el nombre de Jesús, todo será para bien, y este día, decreto cosas buenas que vendrán, y bla, 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 bla. Eso, hermano, viene del ocultismo, de las cosas que no son de Dios. Regreso otra vez a la barca. ¿A quién acudieron los discípulos? Al Señor Jesús. ¿Y qué le dijeron?
¿Qué fue lo que les dijeron? Nos estamos hundiendo. Me duele la rodilla. Mi matrimonio está mal. Me siento mal. Algo en mi vida está mal. Mis hijos están mal. Hermanos, todos tenemos tormentas y tenemos problemas. Los discípulos del Señor Jesucristo, aunque haya sido hasta de manera reclamativa lo que llegaron con Él, aunque sonara así, en medio de su desesperación, hermano, ¿sí?, ellos acudieron a con quien tenían que ir, que era con el Señor Jesús, porque sabían que Él era la única solución para poder llegar con vida al otro lado. No les quedaba nada más. Ya habían hecho todo con sus fuerzas, hermano. Ya habían agotado recursos, todas las digámosles mañas que sabían ellos, todo el conocimiento de como pescadores, todo lo que ellos en sus propias fuerzas, en su sabiduría podían hacer, ya lo habían intentado y la barca seguía hundiéndose. La barca seguía hundiéndose. Mira, ¿por qué permitió Dios que una tormenta tan fuerte los golpeara? ¿Por qué simplemente Dios no evitó que la tormenta se presentara? ¿Ha pensado eso alguna vez? O sea, ¿por qué no simplemente que no llegara la tormenta? Era más sencillo, ¿no?, que hacerles pasar un mal momento a los discípulos. Si Dios tiene el poder de todo, pues ¿por qué no? ¿Sí? ¿Para qué hacerlos sufrir con una tormenta? ¿Sabe por qué? Porque así como los problemas y las situaciones difíciles son parte de la vida, también las tormentas son parte del mar, hermano. Una cosa va con la otra. Es parte de todo a consecuencia del pecado, ¿sí? De que Adán y Eva pecaron, pues ni modo, todo viene como consecuencia. Y ahora resulta que los problemas, hermanos, son parte de la vida. O dígame si usted sabe de alguien que no tenga ningún problema. Todos. Hay niños que desde los 2, 3 años, 5 años ya tienen problemas tan graves y tan fuertes, que son golpeados, que son abandonados, ¿sí?, que son abusados de muchas maneras, que son vendidos, ¿sí?, y son problemas mucho más grandes que los que hemos vivido usted y yo, y apenas tienen 4 o 5 años. Hay tormentas, hermano, que amenazan con hundir nuestras vidas, con hundir nuestra familia, con hundir nuestro matrimonio, el llamado que Dios nos ha hecho, el ministerio, y todos hemos vivido este tipo de tormentas. Tal vez te ha tocado conocer gente que ha naufragado, ¿sí?, pero si naufragó fue porque no acudió a quien tenía que acudir, a alguien que estaba ahí esperando, ¿sí?, a alguien que estaba ahí y que también iba dentro de la barca, hermanos. Tal vez algunos de nosotros estemos pasando, tal vez tú estés pasando ahorita por una tormenta muy, muy fuerte. El hecho es que lo importante no es qué tan grande sea la tormenta, no es qué tan fuertes sean las olas, no es que si ya agotaste todos los recursos que tienes, no es si tú piensas o no que ya se va a hundir esa área de tu vida, ¿sí?, que está pasando por esa tormenta. El hecho no es eso, pero eso es lo que nos enfocamos.
esto ya se acabó, esto ya no tiene solución, esto va de mal en peor, esto ya no tiene marcha atrás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque te lo dijo quién sabe quién, porque así lo piensas tú. Pero sabes que eso no es lo importante, lo grande de las olas, ni lo fuerte de los vientos. Lo importante de esto, hermano, es si el Señor Jesucristo va o no dentro de tu barca. Eso es lo importante. Si el Señor Jesús está dentro de la barca, y la barca, hermano, es nuestra vida. La barca es el matrimonio, la familia, a veces hasta la economía, los negocios, hermano, los planes, los proyectos que tenemos, los negocios, las relaciones con la familia, con los familiares, a veces hasta nuestra salud. Que vemos que somos golpeados, ¿sí?, por diferentes cosas que no podemos controlar. Y enfocamos mucho nuestro razonamiento, nuestro intelecto, ¿sí?, y tratamos de sacar a flote eso que se está hundiendo en nosotros. Y nos concentramos en el tamaño de las olas. Y en lo doloroso y en el miedo que sentimos y en el qué va a pasar ahorita que se hunda, qué va a pasar después de que ya se hunda el barco. Cuando realmente, hermano, deberíamos de concentrarnos y ver si es que el Señor Jesucristo va en esa barca con nosotros. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si el Señor Jesús está o no arriba de esa barca? Mira, si Él te mandó a hacer algo, si Dios te mandó a hacer algo y por obedecerlo a Él se levantó una tormenta, porque esto también pasa, no creas que por hacer las cosas que Dios te ordena que hagas, todo va a ser pétalos de rosa y todos te van a estar ahí, wow, alabío, alabó, alabío, va. Echándote porras, ¿no? ¿Sí? Pero si Él te mandó a hacer algo y por obedecerlo a Él se te levanta una tormenta, el Señor Jesús va dentro de tu barca. Si estás haciendo lo que la palabra de Dios nos ordena, Él va contigo. Y te voy a dar un ejemplo. Supongamos que en un trabajo se hacen cosas que no son correctas, ilícitas. Y de repente, en alguna enseñanza o al estar tú leyendo la Biblia, te das cuenta que eso que estás haciendo está mal. Y tú dices, pero voy a tener problemas, me van a correr. Qué sé yo, va a haber consecuencias negativas para ti. Pero tú dices, yo voy a hacer lo correcto sin importar la tormenta que se me levante. Y tú lo haces, el Señor Jesucristo va contigo en la barca. Y si Cristo va en la barca, tenemos garantía de llegar sanos y salvos al otro lado. Ahora, si estás tratando de hacer las cosas por tus propias fuerzas, porque yo quiero, porque yo creo que así debe de ser, porque lo que tú gustes, pero en tus propias fuerzas, lo más probable es que el Señor Jesucristo ni siquiera zarpó contigo arriba de la barca. Lo dejaste allá en la orilla. Porque en la barca, ¿cómo dice ese viejo y sabio refrán? Ayúdame. Donde manda capitán, no gobierna un marinero. Y a veces, ¿no puede haber un capitán en un barco o hay dos? No sé, no. Marineros puede haber muchos. Y yo no soy marinero, pero por ti seré. Así es el corito, ¿no?
Se me fue mi chaparrita, apenas se la estaba diciendo. A veces nosotros, hermanos, queremos ser el capitán de la barca y solamente puede haber uno. Y queremos al Señor Jesucristo solamente como espectador, para que Él haga nuestras órdenes. Y a veces, como les decía ahorita, zarpamos en nuestros proyectos de vida, en nuestras decisiones, y resulta que al Señor Jesucristo lo dejamos allá, en la orilla del mar, fuera. ¿Por qué? Porque uno sabe, ¿sí?, que lo que uno va a hacer, el Señor Jesucristo te va a decir: no, mijito, por ahí no es. Si es así, el Señor Jesús no va en tu barca. Pero ¿sabes qué? Sea cual sea la situación, no importa lo fuerte de las olas que estén golpeando el área de tu vida, ¿sí? No importa qué tan golpeada se encuentre tu fe. Porque cuando vemos esas olas tan grandes, la fe parece tan pequeña. Como cuando tenemos la cartera llena de dinero, tenemos mucha fe y mucha felicidad. Y sabemos que ahí traemos dinero. Hombre, somos unos gigantes en la fe. 15, 16 de cada mes, el 30 y el primero de cada mes. Hombre, somos unos gigantes en la fe. Pero ¿qué tal el 13? El 14. ¿Sí? ¿Qué tal cuando el 30 te pagaron? Oh, Señor, gracias. No, ahora sí, vámonos todos, vámonos a cenar. Mínimo a los dogos todos. ¿Sí? Y no, ya te gastaste ahí un dinero. No, si es que me lo merezco. Y al otro día te llega el recibo de la luz. Y ¡ay, Señor! Y empieza la preocupación, empieza el corredero. Y que voy a ver si en Electra me prestan. Y a ver si la comadre. Y a ver si aquí, a ver si allá. Y la fe. Tratamos de mantener el barco a flote por nuestros propios recursos. Porque incluso, hermano, a veces nos metemos a tormentas, ¿sí?, por haber tomado malas decisiones nosotros. Y ¿sabes qué? Aunque Dios no está comprometido, ¿sí?, con nuestras imprudencias, la misericordia de Dios es tan grande que Él, hermano, hace algo que hizo en otra ocasión con los discípulos. En otra ocasión, que también el Señor Jesús les dijo: vamos a cruzar el mar, pero ustedes adelántense, les dijo a ellos, ¿se acuerdan? Hablamos creo que la semana pasada, antepasada de esto. Y se fueron los puros discípulos, ¿sí? Cuando también de repente a lo lejos vieron que alguien venía caminando encima del agua, y que sabemos que era el Señor Jesucristo. Muchas de las ocasiones, hermano, dirá uno: Señor, perdóname, Dios, porque yo no te incluí en mi tripulación, cuando tú deberías de haber sido el capitán y yo solamente la tripulación. Y a veces podemos pensar, o el enemigo quiere hacernos sentir que nosotros ya no somos dignos de que el Señor Jesucristo tenga misericordia de nosotros, ni de que nos ayude, de que nos socorra. ¿Y sabes qué? Esa es una mentira. Porque si el Señor Jesucristo dejó todo para escalar a la cruz, para dar su vida, para que nosotros fuéramos rescatados de la muerte, mucho más, hermano, de la muerte eterna, mucho más de los problemas que vivimos nosotros. Y aún en las consecuencias de nuestras propias equivocaciones, Dios tiene misericordia, extiende su mano. Y aunque no zarpó con nosotros, como lo hizo en esta segunda ocasión con los discípulos, Él sí puede alcanzarnos, hermanos, en medio de la tormenta. Y Él puede llegar hasta nuestra barca y subirse
aunque parezca imposible, o dígame si no era imposible que el Señor Jesucristo llegara caminando. Ahí no, hasta Pedro le dijo: ay, si eres tú, manda que yo también camine arriba del agua. ¿Se acuerdan? Fue esa ocasión. Sea cual sea la situación, mi hermano, el Señor Jesús está llamando a tu vida en este día. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce lo que tú estás pasando. Él conoce lo que tú estás viviendo. Tal vez cosas que a nadie le has platicado. Cosas que tú vives en lo personal. Pero que el Señor Jesús sabe que tu barca se está hundiendo. Que se han levantado tormentas en contra de tu vida, en contra de lo tuyo. Y que están siendo utilizadas por el enemigo para tratar de hundir tu vida. Solamente 2 preguntas y con esto cierro. Número 1, en eso te lo pregunto y respóndetelo a ti. No puedes engañarte. Y aunque lo intentaras, no puede ser engañado el Señor Jesús. Dios no puede ser engañado, dice la palabra. Pregunto, número 1, ¿el Señor Jesús va arriba de esa barca? ¿De ese problema? ¿Va contigo? Número 2, si no lo va, yo te recomiendo que reconozcas que no va. Y no porque Él no quiera, sino porque a veces nosotros mismos no lo hemos invitado, no lo hemos hecho parte. Y lo principal, no le hemos dado el timón a Él para que Él sea el que nos lleve al otro lado. Yo no sé si en tu tormenta el Señor Jesús vaya a decir calla y enmudece. No sé si solamente vaya a tomar el timón y te vaya a ayudar a atravesar la tormenta y te saque sano y salvo y llegues hasta la otra orilla. Él puede hacer las cosas de distintas maneras. Pero si el Señor Jesucristo no va al timón de ese barco, ¿sí? Yo en este día, yo te aconsejo, te invito a que si estás viendo que se está cayendo a pedazos tu vida, tu familia, tu economía, tu trabajo, qué sé yo, tus hijos, tu matrimonio, ¿sí? Pídele al Señor Jesús que Él tome el timón y esté a un lado. Tenemos que aprendernos a hacernos a un lado, hermanos, y dejar que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Y lo que solamente Él puede hacer es llevarnos sanos y salvos hasta la otra orilla. Dale el timón de tu vida al Señor Jesucristo. Él está esperando solamente que tú y yo lo hagamos, porque Él no nos va a quitar a fuerza las riendas de nuestra vida, las riendas de los problemas. Nosotros tenemos que voluntariamente presentar, primero que nada, nuestra vida a Él. Y número 2, decirle: Señor, aquí está el mando. Yo me quito el sombrero de capitán y te lo entrego a ti. Y aquí estoy para hacer lo que tú me digas a mí. ¿Qué tormenta puedes estar pasando? Que el Señor Jesús no tenga el poder de llevarte sano y salvo, con todos los que van ahí en esa tormenta, hasta la otra orilla. Cierra tus ojos. Yo creo que es tiempo de que aprovechemos esta oportunidad de hablar con Dios. Y no hay ninguna tormenta lo más grande que pudiera existir que sea más grande que el poder de Dios, que sea más grande que el amor de Dios que puede sanar todo. Nada ni nadie puede llenar la vida de una persona, de un hombre, de una mujer, de un hijo, de una esposa, de un esposo, de un padre. Nada ni nadie lo puede hacer como solamente lo hace Dios. Y si hoy tú le entregas a Él tu vida y le pides que Él sea el que la dirija, el Señor te va a llevar con bien
Aunque tú pienses que ya estás hundido, que ya se terminó, ¿sabes qué? Si el Señor Jesús va ahí, si tú eres un hijo o una hija de Dios, el Señor Jesús va en esa barca. Y Él está listo. Solamente ve con Él y dile: Señor, mi vida se está hundiendo. Dile lo que está sucediendo a Él. Dile mis pensamientos, en mi trabajo, el área que sea, la haya yo mencionado o no. Dile a Él: Señor, me estoy hundiendo, se está hundiendo esto. Dios está en este lugar. ¿Y sabes qué? Nadie más interesado que Él en todo el planeta. Ni una persona que tú conozcas, ni tú mismo, ni tú misma, le interesa más que a Él tu vida y la vida de los tuyos. Habla con Dios. Yo quiero pedir a los músicos si pueden pasar, porque sabes que es tiempo de hablar con Él, y es tiempo de tomar decisiones. De tomar decisiones y de decirle a Él: Señor, es cierto, tengo que reconocerlo, Señor, tengo que admitirlo, te necesito. Habla con Él.